La memoria ya no es solo una característica interna y única de una persona, se está convirtiendo en un valor que puede venderse, comprarse o borrarse a voluntad. Hoy en día, se abren ante nosotros oportunidades y peligros sin precedentes, ya que la tecnología nos permite interferir en lo más profundo de nuestra conciencia, modificando o borrando recuerdos en cuestión de minutos. Esto no es ciencia ficción, es una realidad mucho más cercana de lo que creemos, y cada uno de ustedes debe comprender cómo cambiará nuestro mundo para siempre. En un mundo donde la memoria se está convirtiendo en una mercancía, las personas venden sus recuerdos en el mercado negro y las grandes corporaciones construyen un negocio extrayendo y revendiendo datos cerebrales personales, convirtiendo el mundo interior en moneda de cambio. Estas tecnologías no solo pueden generar ganancias, sino que también abren el camino a la manipulación a gran escala, porque el control de la memoria es control de la conciencia, un instrumento fiable de poder e influencia. Y cuantas más facetas de este mercado se nos revelan, más claros se vuelven los aterradores riesgos, la sustitución de la personalidad, la pérdida de identidad y un trauma psicológico irreversible que puede destruir a una persona desde dentro. Hoy en día, los científicos desarrollan técnicas increíblemente complejas, desde la implantación de memorias artificiales hasta la eliminación indolora de eventos no deseados, como si controlaran el archivo de su mente. Mediante interfaces neuronales y efectos electromagnéticos, los especialistas no solo pueden introducir nuevos recuerdos, sino también borrar por completo ciertos fragmentos del pasado, dejando a la persona confundida o sin fragmentos importantes de su vida. Estas tecnologías ya no son ciencia ficción, sino una realidad que amenaza con destruir las ideas habituales sobre la historia personal y las medidas de privacidad de nuestra memoria. Los científicos están realizando experimentos que están cambiando radicalmente la idea de las posibilidades de interferir con el cerebro humano, han aprendido a eliminar recuerdos dolorosos o no deseados, así como a insertar recuerdos falsos, creando imágenes completamente nuevas del pasado. Esta investigación requiere un esfuerzo técnico y ético increíble, ya que cada experimento nos acerca a la capacidad de controlar no solo la conciencia, sino también la propia personalidad de una persona. Como resultado, estos avances científicos pueden convertirse en un arma poderosa o un medio de manipulación si caen en las manos equivocadas. Las neurointerfaces y los chips actúan como un puente entre el ordenador y el cerebro humano, permitiendo leer y transmitir señales directamente a las neuronas, creando una conexión única entre la tecnología y la conciencia. Funcionan implantando microdispositivos en el cerebro que regulan el funcionamiento de los circuitos neuronales, activan recuerdos o incluso controlan dispositivos externos, como si expandieran las capacidades humanas más allá de lo natural. Estas innovaciones abren la puerta a capacidades sobrehumanas, pero al mismo tiempo cuestionan los límites de la libertad humana y la privacidad del mundo interior. En un mundo donde la memoria se ha convertido en una mercancía, surge una pregunta crucial: ¿está la gente dispuesta a vender sus recuerdos por mucho dinero, convirtiendo su pasado personal en un activo comercial? Esta idea deja de parecer fantástica, ya aparecen ofertas de venta de recuerdos raros o valiosos en el mercado negro, y las tecnologías nos permiten confirmar su autenticidad y singularidad. Pero cuanto más profundizamos en este mercado, más evidente se hace el peligro, la pérdida de la propia identidad, el posible uso de los recuerdos de otros y la destrucción de la integridad interna del individuo. La tragedia golpea a cientos de personas, los recuerdos de sus seres queridos o los eventos que les cambiaron la vida desaparecen sin dejar rastro, como si nunca hubieran sucedido, dejando un vacío interior y una herida psicológica. Estas historias son impactantes por su dolor y plantean preguntas sobre los límites de la intervención, cuán seguras y éticas son las tecnologías que pueden borrar partes significativas de nuestros recuerdos para siempre. Y cómo encuentran las personas, ante una pérdida tan despiadada, la fuerza para seguir viviendo, cuando épocas enteras de su propia historia desaparecen en su interior. En la era digital, comprar un recuerdo ya no es una metáfora, es literalmente adquirir recuerdos a través de plataformas virtuales, simulando experiencias o incluso descargando los recuerdos de otras personas en el cerebro. Ahora se pueden comprar momentos únicos que nunca se crearon, o incluso adquirir habilidades y conocimientos como productos prefabricados, borrando las fronteras entre la realidad y la reproducción artificial. En este nuevo mundo, la personalidad se convierte en una mercancía y la memoria en capital, lo que plantea cuestiones éticas cruciales sobre el grado de control y libertad del individuo en la era digital. La introducción de tecnologías que alteran la memoria plantea serias dudas sobre la responsabilidad legal, ya que, ¿quién será responsable de las consecuencias de borrar o implantar recuerdos indebidamente?
El aspecto ético se vuelve aún más complejo, la interferencia en la conciencia amenaza la autonomía personal, y las consecuencias psicológicas de tales procedimientos pueden llevar a la pérdida del sentido de identidad y a la destrucción de la integridad interna. En ausencia de normas claras y de protección individual, el riesgo de manipulación, abuso y la aparición de nuevas formas de violencia psicológica se vuelve prácticamente inevitable. Las tecnologías de manipulación de la memoria abren oportunidades increíbles para la humanidad, desde mejorar la salud mental hasta acelerar el aprendizaje y la recuperación de lesiones, pero al mismo tiempo esconden peligrosas amenazas. El control de la memoria puede conducir a la creación de un nuevo nivel de desigualdad social, donde los ricos cambiarán o borrarán sus vidas pasadas, mientras que los pobres permanecerán en la sombra, privados de tales oportunidades. Como resultado, toda la estructura social puede colapsar, convirtiéndose en un escenario de lucha por el control del mundo interior de cada persona y su libertad, donde la frontera entre la personalidad y el poder se difumina, y el futuro se vuelve impredecible. El proyecto Memoria a la Carta y el concepto de memoria limpia prometen a la humanidad oportunidades radicales, la creación de una historia personal ideal sin dolor, ansiedad ni errores del pasado. Sin embargo, tras esto se esconden riesgos peligrosos, la pérdida de la verdadera identidad, la posibilidad de una manipulación inescrupulosa de la conciencia y la desaparición del valor de la experiencia real. Un análisis de estas tecnologías muestra que, si bien las perspectivas parecen prometedoras, el precio de una memoria tan perfecta puede ser demasiado alto, ya que al modificar o eliminar recuerdos, corremos el riesgo de destruir la esencia misma de la personalidad humana. Las tecnologías de interferencia de la memoria pueden convertirse fácilmente en armas poderosas, utilizadas para reprimir la disidencia, implantar recuerdos falsos o espiar la mente de los ciudadanos con el fin de obtener un control absoluto. En manos de regímenes autoritarios o estructuras criminales, estos logros se convierten en herramientas de manipulación psicológica y supresión de la libertad, destruyendo la autonomía personal y el mundo interior de la persona. Como resultado, el potencial de abuso se convierte en una grave amenaza que amenaza con socavar los cimientos de la democracia y conducir a una nueva etapa de esclavitud tecnológica. En el campo de la neurotecnología, tanto las startups como las grandes corporaciones se están desarrollando rápidamente, invirtiendo millones en la creación de dispositivos capaces de mejorar y controlar el cerebro humano. Estas empresas prometen soluciones revolucionarias, desde la mejora de las capacidades cognitivas hasta la introducción de interfaces que alteran la naturaleza misma de la percepción y la memoria. Pero detrás de este progreso se esconden riesgos, la comercialización, la monopolización de las tecnologías y la posibilidad de su uso con fines sin escrúpulos, lo que amenaza la seguridad y los derechos de todas las personas. Ya se registran casos de venta ilegal de recuerdos ajenos en mercados grises, donde la memoria se convierte en una mercancía disponible a cambio de dinero y sin ninguna responsabilidad. Estos hechos son impactantes, experiencias únicas e historias personales caen en manos de grupos criminales, con el riesgo de ser utilizadas para chantaje, fraude o explotación psicológica. En este contexto, surge la pregunta, ¿cuántos negocios más de este tipo pasan desapercibidos y cómo podemos protegernos del abuso en un mundo donde la memoria se está convirtiendo en un objeto de comercio? Los inventos modernos en el campo de la neurotecnología están reescribiendo radicalmente nuestra comprensión de la propia personalidad, convirtiendo la memoria de una historia interna única en un recurso manejable y editable. Al borrar gradualmente los límites entre la experiencia real y las inserciones artificiales, corremos el riesgo de perder el sentido del yo y convertirnos en una simple colección de recuerdos reescritos. Esto plantea preguntas urgentes sobre qué hace humana a una persona y cuánto control pueden mantener nuestros mundos internos y personalidades en una era de esquizofrenia tecnológica. La introducción de la tecnología en la memoria abre increíbles posibilidades para la humanidad, desde la sanación de traumas mentales hasta la aceleración del aprendizaje y el desarrollo cognitivo, lo que puede mejorar significativamente la calidad de vida. Promete nuevas terapias, la recuperación de habilidades perdidas y la capacidad de compartir conocimientos y emociones a un nivel completamente nuevo. Estas fronteras tecnológicas prometen no solo superar las limitaciones del pasado, sino también crear una sociedad más sostenible, inteligente y conectada en la que todos puedan liberar su verdadero potencial. En el mundo de la literatura y el cine, la visión de un futuro donde el cerebro se convierte en una mercancía cobra vida en historias oscuras, desde mundos fantásticos hasta utopías y distopías, donde se difuminan las fronteras entre el hombre y la tecnología comercial.
Estas imágenes sirven como reflejo de nuestros miedos y esperanzas, mostrando cómo la libertad interior y la personalidad pueden convertirse en una mercancía o en un instrumento de control. No solo estimulan la imaginación, sino que también ayudan a comprender las posibles consecuencias de dominar los horizontes tecnológicos futuros, advirtiendo sobre la necesidad de un enfoque responsable. Expertos en bioética y neurotecnología enfatizan que la intervención de la memoria requiere un análisis moral minucioso, ya que los principios éticos de libertad, consentimiento y no causar daño están en conflicto. Advierten que, sin límites estrictos y reglas transparentes, estos experimentos podrían conducir a la destrucción de la autonomía personal, la creación de nuevas formas de manipulación y la difuminación de las fronteras entre el ser humano y la máquina. Científicos destacados exigen un enfoque responsable para que la tecnología sirva a la humanidad y no se convierta en una herramienta de abuso o disrupción social. El análisis de casos reales y estudios científicos muestra que la intervención de la memoria ya se utiliza en programas médicos y experimentales, lo que permite tratar el trastorno de estrés postraumático y restaurar la memoria perdida. Sin embargo, estos ejemplos también revelan graves inconvenientes, como efectos secundarios impredecibles, pérdida de identidad y riesgos de abuso. Estos estudios sirven como un importante recordatorio de la necesidad de equilibrar el progreso tecnológico con los estándares éticos para evitar consecuencias catastróficas. Los científicos predicen que en las próximas décadas, la tecnología transformará por completo el concepto de memoria, haciéndola más estable, adaptativa y manejable, pero al mismo tiempo abre el riesgo de perder la intimidad y la autonomía personal. Están convencidos de que sin una regulación ética de tales innovaciones, podría surgir una sociedad donde el control sobre la memoria se convierta en una nueva forma de poder y manipulación. En última instancia, el futuro de la memoria no es solo una cuestión de progreso tecnológico, sino también una elección moral que determina cómo preservaremos nuestra humanidad. En definitiva, el desarrollo de las tecnologías de la memoria nos plantea una disyuntiva: garantizar a cada uno la libertad de gestionar su mundo interior, preservando la autonomía personal, o arriesgarnos a convertirnos en víctimas de un control total, donde nuestros recuerdos y personalidad serán utilizados en beneficio de quienes ostentan el poder. Este asunto constituye el principal desafío para el futuro de la humanidad, pues nuestra decisión determinará si la memoria se convertirá en un instrumento de liberación o de represión. Y es hoy cuando debemos determinar qué camino elegiremos para preservar nuestra esencia humana en el mundo de las altas tecnologías. Suscríbete a nuestro canal para ser el primero en enterarte de los datos más relevantes e impactantes del mundo tecnológico que pueden cambiar tu percepción de la realidad y el destino de la humanidad. En los siguientes videos, revelaremos secretos ocultos al público y te hablaremos de las amenazas y oportunidades que nos depara el futuro. No pierdas la oportunidad de mantenerte al día con las tendencias globales más importantes, mantente alerta y mantén un pensamiento crítico. No te pierdas nuestro próximo video, donde nos sumergimos en el profundo mundo de la tecnología digital y revelamos secretos ocultos que afectan nuestra vida diaria y el futuro de la humanidad. Allí aprenderás sobre nuevos descubrimientos, peligros y oportunidades que los medios de comunicación y los gobiernos silencian. Prepárate para abrir los ojos a lo que se esconde tras las fronteras del mundo familiar, porque el conocimiento da fuerza y libertad.